Y bueno, compas, aquí la continuación de esto. Esta historia comienza y termina en una granja, alejada de la gran ciudad. En esos lugares donde la vida es tranquila, pero es tranquila porque carece de gente, porque hay muy pocas personas por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, quiero que cuando te estés imaginando lo que te voy a decir, en tu cabeza despejes negocios, centros comerciales, establecimientos, incluso quizá calles asfaltadas. Esto le sucedió a un granjero cuando fueron a su casa muchos años después de su muerte. O por lo menos se presume que está muerto porque no se encontró nunca ningún cadáver. Era simplemente una granja sucia, mugrosa, desvencijada, con los vidrios rotos, sin puertas, con la madera enmohecida y mucho, mucho negro donde debía haber blanco. En este Bueno, lugar muy polvoriento encontraron una carta suya. Y esta horrible historia, hasta el día de hoy, no se sabe si fue verdad o simplemente un mito urbano. Pero quienes la cuentan aseguran que de la carta nació el mito y que por lo tanto no es justo llamarlo una historia ficticia, porque encontraron este escrito. Una broma muy elaborada, si es que estamos dispuestos a creer que un papel tan viejo como la casa misma, lleno de polvo, fue escrita por un jocoso que estaba de paso, por un payaso, por un tipo que quería jugarle una broma pesada al pueblo, dentro de la casa de un señor que había desaparecido. El escrito del supuesto granjero dice así: él todas las tardes apilaba sus pacas de heno cerca del establo de los caballos. Lo recogía, lo trabajaba y finalmente él mismo criaba sus propias pacas, las cuales dejaba apiladas muy ordenadamente, como debía ser la vida en el gran campo, obviamente no. cerca del establo de los animales que consumían ese alimento. Hasta que un día el granjero vio que alguien agarró todas las pacas que él había apilado tan trabajosamente, y no es que se las había robado. Si se las hubieran robado hubiera sido mucho mejor, mucho más tranquilizador. Simple y llanamente las había alejado unos 20 metros de su casa y las había puesto desperdigadas una al lado de la otra, separadas por unos 10 o 15 metros de distancia. Ya no estaban apiladas, ya estaban todas en el suelo, ordenadamente puestas. Ok, compas, ya ajusté bien la luz. Ya quedó chingón. Sigamos. Y lo siento si escuchan los tamales. Están pasando por aquí. El hombre se perturbó muchísimo. Se extrañó de tal manera que la sorpresa dejó paso a la rabia, porque obviamente pensó que eran unos niños jugándole una broma bastante pesada. El hombre pateó la puerta, bajó por las escaleras, gritó y volvió a tomar sus pacas de heno trabajosamente, porque eran muy grandes, no pesadas pero sí grandes, y una por una las volvió a poner exactamente como estaban antes, cerca del establo, jurándose a sí mismo que si agarraba a esos niños, los iba a tomar de las orejas, les iba a obligar a confesar y simple y llanamente los iba a escoltar, quizá a punta de escopeta, a la casa de sus padres. Pero el hombre se hizo a sí mismo una falsa promesa sin saberlo, porque al día siguiente, y sin darse cuenta, incluso viendo por la ventana antes de acostarse varias veces, las pacas habían vuelto al mismo lugar de antes, pero con una diferencia.
Esta vez estaban separadas por unos 30 metros una tras otra, desperdigadas a lo largo de su terreno, de su propiedad, y un poco más lejos que el día anterior. ¿Qué pedo? Bueno, el hombre obviamente pensó lo mismo, pero esta vez con mucha más ira, con mucho más coraje, porque eran unos payasos adolescentes, unos imbéciles, unos pubertos quizá, que se las habían agarrado con él. O por lo menos eso pensó. El hombre volvió a recoger sus pacas de heno, y en un trabajo que le costó casi todo el día, las metió en el establo donde estaban los caballos y los cerró con candado, pensando que los niñitos no llegarían tan lejos como para romper un candado para volver a repetir la broma. Así que, tratando de tranquilizarse un poco con la leche de la noche que tomó para irse a dormir, este señor cuenta en su carta que finalmente, estando tranquilo, se dio un baño y se echó. Pero esta vez, por alguna extraña razón, se despertó antes de que el sol saliera. Un granjero se despierta temprano, pero él se despertó más temprano, y como su reloj biológico funcionaba perfectamente, ergo, insisto, era granjero, esto le pareció muy raro. Apenas abrió los ojos supo que algo estaba pasando, e incluso le dio miedo a su propia casa en la oscuridad. Así que tomó su lámpara, tomó su escopeta y bajó las escaleras. Caminó por el pasillo viendo la puerta, y cuando finalmente la abrió, esperando quizá encontrarse cara a cara con los niños bromistas, no vio nada, pero sí sintió un aire muy denso. Sosteniendo la lámpara así, el hombre baja las escalerillas, Pero, güey, empieza a no caminar mames, ando escuchando cosas, güey. y ve que la puerta Ok, continuamos. del establo está abierta de par en par, y el candado estaba roto, apilado en el suelo, junto con las cadenas. Su corazón le empieza a latir y empieza a sentir además la alfombra de la ira arropándolo. Ira que se difumina casi de manera mágica cuando se da cuenta de que sus caballos están todos encabritados, relinchando, y que uno de ellos está muerto, descabezado. Verga, güey. Ok, así no me veo. Apenas se da cuenta de esto, no cuando ve el cuerpo, sino cuando la sangre, mezclada con el heno, bien pastosa, le llega a los tobillos. Su animal está muerto. Había sido masacrado de una manera terrible. ¿Qué pasó? ¿Y quieren saber otra cosa? ¿Ustedes se acuerdan de las pacas de heno de las que les hablé antes? Habían vuelto al lugar previo, No mames. una al lado de la otra, No consigo. en un semicírculo, cubriendo casi todo el perímetro de su vasta propiedad. Con el salir del sol, él las vio, las vislumbró como ladrillos negros en la lejanía. Uno aquí, otro acá, No puedo, otro compas. acá y otro acá. El hombre casi se pone a llorar del miedo, por lo menos él no tiene problemas en admitirlo. Sumado a esto, él entiende el mensaje muy bien. Sea quien sea que estuviera haciendo lo que anteriormente creyó que era una broma, no le gustaba que deshiciera su trabajo. Así que el pobre hombre, aterrorizado y con miedo de dejar su propiedad porque quizá iban a matar a sus otros caballos, y si mataban a sus otros caballos, un granjero en los tiempos de antes se moría,
sin sus animales, decidió quedarse en su casa, escopeta en mano. Bueno, más o La menos policía ahí. andaba muy lejos y no tenía teléfono. Ya habrán entendido que esto sucedió hace mucho tiempo. Como en los años 50. El hombre decidió con mucho coraje, a pesar del horror que sentía, quedarse despierto aquella noche con un Ahí gran está. frasco de café a un lado y la escopeta en su regazo, en la silla mecedora, afuera de la puerta de su casa, mirando, oteando el paisaje, oscuro como la noche, porque no habían farolas de luz. La luz de la luna era lo único que lo ayudaba, era su única amiga. La medianoche, la 1 de la madrugada, y ese pobre tipo describe que hacía muchísimos años que no se quedaba despierto hasta tan tarde. Hace falta que se lo ¿Qué repita, es pedo? un granjero. No escuchan las cosas. Las 2 a.m., las 3 a.m., y finalmente lo ve. Escucha cómo los arbustos se sacuden allá a lo lejos, muy a lo lejos, y nota que algo que él describe como una especie de mantis gigante, algo muy delgado y muy alto, calcula él de unos 4 metros, se asoma, mirando hacia la casa. Puede ver los dos ojillos brillando como los de un animal. Su miedo crece como agua hirviendo. No puede aguantar más, se tiene que meter a su casa, cierra la puerta y empieza a gemir y a llorar porque golpeó muy duro esta puerta y probablemente esta cosa ya se encontraba corriendo hacia él con intenciones de despedazarlo porque simplemente lo había visto. Afortunadamente el hombre estaba equivocado. Trató de ver por las ventanas y sí, la criatura estaba allá afuera. No lo podía ver muy bien, pero describe que era delgado y que parecía una especie de animal sin piel, con los músculos al descubierto. Oh, qué pedo, no mames. Aún así nada es seguro porque él insiste en que no lo pudo ver con propiedad. Pero esta criatura reacomodó las pacas de heno justo en los límites de la propiedad de este hombre. Caminó hasta el establo de los caballos. Las fieras estaban encabritadas, gimiendo, presas del terror. Retiró más pacas de heno y alrededor de la residencia del hombre, según cuenta él, tras ver por todas las ventanas a la mañana siguiente, por las del patio delantero y las del patio trasero, se dio cuenta de que había puesto una paca de heno rodeando todo el perímetro de la propiedad. Y fue entonces como a la mañana siguiente cuando él reunió el valor de salir, quizá apoyado con alivio por sus propios animales que estaban allá en el establo, él supo que la criatura lo estaba viendo entre los arbustos. No, güey, ya, Y algo, güey. entonces No entendió. mames. Se había convertido en la mascota de algo horrible. ¿Lo siento? El hombre hizo experimentos, por ejemplo, dejó ir a todos sus caballos, a los cerdos, a las gallinas. Se fueron corriendo. Nada los detuvo. Pero cuando él intentó hacer lo mismo, él sentía que la criatura se acercaba. La cosa era con él. No lo iba a dejar escapar. No mames. Tal como había temido.
Era la mascota de algo horrible. Y no estaba seguro de si su escopeta pudiera encargarse de algo que había arrastrado y decapitado con mucha facilidad a un caballo. El hombre termina su carta diciendo que se le acaban las provisiones, que no entiende qué Dios cruel podía depararle semejante destino, pero que en su desesperación tenía que encontrar alguna solución. Así que termina su carta con lo siguiente: voy a intentar escapar. Mas nunca se supo nada de él. Ah, no mames. Se me puso la piel chinita, güey. Compas, neta, en serio, estoy escuchando cosas aquí que... Y esa cosa que no ilumina bien. Y estoy completamente solo. Por eso le estoy poniendo así como pequeñas pausas. Porque ya medio oscuro, tengo la piel chinita y bueno. Falta una historia más que es Suicide Mouse. El suicidio de Mickey Mouse, lo que sea. Y son como unos 12 minutos más, verga, güey. Ok, compas. Es- Espero que les haya gustado. Sí, seguimos con la siguiente.